La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. En esta sección, en el capítulo 3, el apóstol Pablo hace como un resumen otra vez o vuelve a mencionar algo de lo cual ya había hablado en el capítulo 1 sobre la división que había entre los hermanos de la iglesia. Pero ¿qué había causado su división? ¿Qué había causado que ellos estén en estos pleitos? Su inmadurez espiritual. Por eso en el capítulo 3 él comienza diciendo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y aclara, ¿qué son carnales? Como a niños en Cristo. Y para que se nos quede un poco claro, ¿qué tipo de niños? ¿De cuántos años? ¿Un párvulo? ¿O alguien que ya está llegando a la pubertad? ¿Qué tipo de niño? Dice el versículo 2, os di a beber leche y no vianda, o sea, no les di menú, no les di comida sólida, sino les di a beber leche. ¿Por qué? ¿Por qué no les doy menú? ¿Por qué no les doy comida sólida? Con carne, con otras verduras y con otros aderezos. Porque su estómago no está preparado. Porque aún no erais capaces en aquel tiempo y tampoco sois capaces hasta este momento. Todavía no sois capaces. ¿Por qué? Porque aún sois carnales.
¿Y qué es un creyente carnal? Es aquel que habiendo nacido de nuevo, siendo parte ya de la familia de Dios, su comportamiento y su inmadurez espiritual por desconocer las cosas profundas de Dios, hacen que se comporte de una manera, en muchos casos, parecida a su manera de actuar es parecida como lo haría alguien que no tiene a Cristo. O sea, recibió a Cristo, lo que en algunos casos se ha llamado los cristianos nominales, o sea, cristianos solo de nombre, pero que sus frutos no muestran que ha nacido de nuevo. A estos llama el apóstol Pablo carnales, porque nacieron de nuevo, pero han quedado en la inmadurez espiritual. Se han quedado tomando leche espiritual. Ahora, tomar leche espiritual, ¿será malo? No es malo. El apóstol Pedro nos enseña que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual. No está mal tomar leche espiritual, como no está mal para un neonato, para alguien que recién ha nacido en nuestra casa, un bebé que tengamos en casa, no está mal que tome leche y que lo único que toma es leche y no toma otra cosa más, no come más nada. Es más, sería contraproducente darle alimentos. Vamos a enfermar a esa criatura. De hecho, que ni necesita otra cosa, solo necesita leche. ¿Está mal tomar leche? No está mal tomar leche. Lo que está mal es que te quedes tomando solo leche por el resto de tu vida. Ahí sí, eso está mal. Algo está pasando, no está bien en tu organismo. La leche es buena, pero tiene un periodo. Hay un periodo de lactancia. Pablo dice, la leche estaba bien en un inicio, o sea, las cosas más básicas del evangelio, porque eran ustedes nuevos cristianos. Pero ahora ya no son nuevos cristianos. Hace tiempo que dejaron de ser nuevos cristianos. Hay solo una temporada en nuestra vida cristiana cuando somos nuevos cristianos o recién convertidos. Pablo el apóstol dice, ustedes son carnales, porque ya debieron dejar la leche espiritual. Ya debieran estar comiendo alimento sólido. Estos son los que Pablo el apóstol llama, ustedes son carnales. Pero hermanos, necesitamos saber que Cristo es la meta final de nuestra madurez espiritual. Cristo es la meta. No Pablo, no Apolos, no Cefas. Y puede mencionar pastores de nuestros tiempos también. No son ellos la meta. No somos los pastores la meta final de la madurez espiritual de los creyentes. Es Cristo. Y recordando lo que Pablo dijo en el capítulo 1, él da una razón. ¿Por qué no es que debemos ser seguidores fanáticos de un líder espiritual, por más líder espiritual que sea? Pablo dice en el capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. Por lo tanto, no endiosamos a los líderes que Dios utilizó, por medio de los cuales hemos conocido el mensaje del Evangelio, y gracias a Dios por ello. Pablo se ubica bien y ubica a los demás apóstoles y misioneros en su lugar que le corresponde en la obra de Dios. ¿Cuál es ese lugar?
En 1 Corintios 3:5 dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Dice, no es que no sean nada, no es que no valen, pero algo son. Son servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, dice Pablo en el versículo 6, yo planté la palabra de Dios. Claro, porque Pablo es el fundador de la iglesia de Corinto. No había ni un solo cristiano. Y él llegó allí y comenzó a compartir el evangelio. Él plantó, pero luego él se tuvo que ir de Corinto. Y tras él vino otro predicador llamado Apolos, que también tuvo una parte muy importante en la formación de esa iglesia. Y Pablo reconoce el trabajo de Apolos. No siente que está en competencia con Apolos. No dice que el trabajo de Apolos no sirva. Él dice, yo planté, Apolos regó. Esto tiene que ver con con la expresión anterior del versículo 5, cuando dice, eso según lo que a cada uno concedió el Señor. El Señor le concedió a Pablo ser el que plantó la semilla de la palabra de Dios en Corinto. Pero le concedió a Apolos ser el maestro que vino después de Pablo para enseñar y discipular a los nuevos creyentes hasta llevarlos a una madurez espiritual. Pero reconoce finalmente quién es el dueño de la obra. Bueno, aquí ya está utilizando términos que tienen que ver con la agricultura, con el cultivo, porque dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento de la planta, el crecimiento del creyente lo ha dado Dios, no Pablo ni Apolos. El versículo 7 dice así que, ni el que planta es algo, ni el que riega. Pero ciertamente hicieron algo, ¿verdad? No es que no hicieron nada. Uno plantó, el otro regó. Pero lo que interesa es que si aún yo plantara muchas semillas y Apolos regara con mucha agua, dice Pablo, si Dios no da el crecimiento, la planta no crece. El crecimiento lo ha dado Dios. Y el versículo 8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Qué son? Servidores de Dios. Una misma cosa son. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Quién va a recibir recompensa? Pablo, Apolos. No está desmereciendo el trabajo, el ministerio de ellos. Dice, ciertamente somos servidores y en algún momento el Señor va a recompensar lo que hemos hecho. ¿Dónde? En el cielo. Pero no debe haber divisiones en la iglesia porque alguien crea que es seguidor de Pablo y otro seguidor de Apolos. No se puede dividir la iglesia en grupos porque dice, no, mi pastor es fulano de tal, no, mi pastor es el otro. No, cuando yo llegué ya no estaba Pablo, yo recibí a Cristo con Apolos, así que yo soy seguidor de Apolos. No puede haber esas divisiones. No hay clubes de fútbol dentro de la iglesia. Digo clubes de fútbol porque algunas veces los clubes de fútbol, los fanáticos se odian a muerte, ¿no? Entre los jugadores de uno y otro equipo pueden ser amigos, pero los que se pelean a muerte son los fanáticos, los hinchas del fútbol. Y usted piensa, qué inmadurez, ¿no? Porque esos dos jugadores ahora están jugando de contrarios porque están representando a sus países. Pero ellos dos son muy buenos amigos porque juegan en el mismo club en Europa. Ahora les toca jugar de contrarios, pero ellos son amigos. Y dice, qué tontería, ¿no? Que la gente se pelee porque dice, no, yo soy seguidor de él, no, yo soy seguidor del otro. Pero si hasta entre ellos son amigos, ¿por qué nos vamos a pelear entre nosotros? Eso es algo inmaduro. Bueno, en la vida cristiana es igual. ¿Por qué los hermanos en Corinto se tenían que estar peleando? Había discusiones, pleitos entre todos ellos, no se hablaban, no se miraban bien.
Porque uno era seguidor de Pablo y otro seguidor de Apolos y otro seguidor de Cefas. Y Pablo pone los puntos sobre las íes. Pone las cosas en su lugar. Dice, no está dividido Cristo. Pablo murió por ustedes. ¿Fueron bautizados en el nombre de Pablo? No, Cristo es uno solo. Ahora, Pablo y Apolos son servidores, sí. Y cada uno recibirá su recompensa. Y cada uno hizo en la iglesia de Corinto según el Señor les concedió que hicieran. Y esto de que Dios le concedió a cada uno de manera diferente tiene que ver con los momentos en los que ellos fueron parte de esa iglesia. Fueron diferentes etapas de la iglesia y uno estuvo en el inicio y otro vino después. Por lo tanto, el trabajo que realizaron fue diferente. Pero también tiene que ver con dones y talentos. Los dones de Pablo no eran los dones de Apolos. Tenían diferentes dones, aunque ambos eran fieles servidores de Dios. Pero Dios no dio dones a Pablo y dones a Apolos para que entre ellos se hicieran competencia con sus dones. Por el contrario, entre los dos complementaron a la iglesia de Corinto con la diversidad de dones que recibió ambos. A cada uno el Señor le concedió diferentes dones. Y eso es lo bonito de ver en la obra de Dios. Cuando podemos sacar provecho, entre comillas, sacar provecho, quiero decirlo de la mejor forma, de aprovechar al máximo a los líderes espirituales que Dios pone en nuestras vidas. Ninguno de ellos se parece, tienen diferentes dones, pero Dios ha utilizado cada uno de ellos en diferentes momentos de nuestra vida cristiana, en diferentes etapas. Y qué bonito ver que entre ellos se complementen y no se estén peleando. Y qué bonito ver que los que recibieron a Cristo con uno y con otro, entre ellos no formen grupos y bandos diferentes diciendo, tú eres seguidor de tal pastor. Para mí, mi pastor, el único es el auténtico. Porque no hay ningún servidor de Dios que pueda poseer todos los dones y que Dios le dé la oportunidad de ser parte de la vida de la gente en todos los momentos. Siempre nos va a utilizar en diferentes momentos de la vida de la gente. De esa manera, queda bien establecido lo que significa cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo, nos necesitamos entre todos y no hay un miembro que sea más importante que otro. Pero que Dios repartió dones como Él quiso, sí es verdad, para edificación de su iglesia. El que no es maduro espiritualmente se va a complicar con esto y va a causar divisiones, y una iglesia como la de Corinto sufrió mucho porque precisamente en su inmadurez causaban divisiones por cosas que ni tenían que pelearse. ¿Cómo deberían ser ellos para ser cristianos realmente espirituales? Bueno, el libro de Filipenses, el capítulo 2, en el versículo 3, Pablo, el apóstol, dice cómo debería ser. Y estos versículos de esta carta a los filipenses, bien les habría venido a los hermanos de Corinto. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. La vida cristiana, el creyente maduro espiritualmente, se va a dar cuenta que no tiene que andar en contiendas con sus hermanos en Cristo, porque al fin y al cabo entre todos nos necesitamos, porque somos parte del mismo cuerpo, miembros los unos de los otros, del mismo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Luego Pablo nos enseña que Cristo es el fundamento de nuestra salvación. Eso es algo que vemos de los versículos 9 en adelante. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, una vez más habla de el Señor es el que concede
la oportunidad de servir. Y Pablo dice, yo, conforme a la gracia que Dios me dio dentro de su obra, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Está hablando fundamento espiritual en la iglesia fundada en Corinto, la iglesia naciente. Yo puse el fundamento. Pero él habla de perito arquitecto. Si alguno hasta el momento ha creído que el arquitecto se llamaba perito, no es el nombre del arquitecto. Lo que él quiere decir es, yo como perito, o sea, arquitecto experto, como arquitecto conocedor de dónde deben ir las cosas en este edificio, puse el fundamento. Primero él estaba hablando de la obra de Dios como que si se tratara de un campo de cultivo, de una labranza, de agricultura. Pero luego deja la metáfora de la agricultura para hablar de la iglesia, de los cristianos, como un edificio. Y ya más bien deja de hablar o referirse a metáforas que tienen que ver con la agricultura para utilizar metáforas que tienen que ver con la construcción. Por eso dice que somos labranza de Dios, el versículo 9 al final, edificio de Dios. Y de ahí en adelante dice arquitecto. Yo como un arquitecto conocedor, especializado, puse el fundamento y otro edifica encima. Ese fue Apolos. Pablo se fue, él dejó el fundamento en la iglesia y vino Apolos y edificó encima de lo que Pablo había puesto como fundamento. Pero dice, es cierto que uno pone fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Si el otro que viene a sobreedificar quiere volver a poner otro fundamento, ojo con eso. Ahí estaría mal. Pero si viene a sobreedificar sobre el fundamento que ya se colocó, entonces está trabajando bien. El problema es cuando el que viene después quiere decir, ¿qué les enseñó Pablo? ¿A que deben recibir perdón de pecados en el nombre de Cristo? ¿Y no les dijo nada de guardar la ley del Antiguo Testamento? Y los hermanos van a decir, no, Pablo nunca enseñó eso. Bueno, yo tengo que aclararles que la salvación no es solo por gracia, sino también por guardar la ley. Si Apolos hubiese hecho eso, él hubiese estado colocando otro fundamento que el que ya había sido puesto. Gracias a Dios, Apolos no hizo eso. Apolos no vino a contradecir la enseñanza de Pablo respecto a la salvación y todo lo que Pablo enseñó a la reciente iglesia formándose. Apolos lo que hizo es continuar el trabajo de Pablo sobre la base de lo que Pablo ya había enseñado. Por eso Pablo dice en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien viene a decirles que Jesucristo no es Dios, eso ya es otra cosa. Eso está grave. Si alguien viene a decirles que la salvación no solo es por gracia, sino también por guardar la ley y por no dejarnos cortar el cabello, ni la barba, y guardar el día de reposo, el séptimo día y todo eso, entonces ya ahí sí, eso ya es ponerle otro fundamento. Eso está grave. El fundamento es uno, Jesucristo. Él es el fundamento de nuestra salvación. Bueno, el apóstol Pedro, en el libro de Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y yo sé que varios de ustedes saben ese versículo de memoria, ¿no? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero ¿cómo sabemos que ese versículo está hablando del Señor Jesús? Podría estar hablando de cualquier otra cosa, porque el versículo 12 en sí no está hablando, no dice nada de Jesús. No menciona la palabra Jesús o Jesucristo o Cristo. ¿Cómo sabemos entonces? Bueno, no sabía. Bueno, ¿que no está hablando de Cristo?
Sí, sí está hablando de Cristo. Lo que estoy diciendo es que en el versículo 12 no aparece la palabra Cristo ni Jesús. ¿Cómo sabemos que el versículo 12 está hablando de Jesús? Ah, no sé. Nunca me puse a pensar. Bueno, muy fácil. Lo que se les enseña a todo estudiante de la Biblia. Cuando usted lea un texto, lea también el contexto. O sea, los versículos que anteceden, los versículos que están antes y los versículos que están después. Para saber lo que dice el versículo 12, resulta que matemáticamente el versículo 12 está después del 11. Entonces, en el versículo 11 dice que sobre Jesús, está hablando de Jesús. Y es un versículo que no muchas veces le gusta a la gente ni mencionarlo ni memorizarlo. Les gusta memorizar el 12, pero no el 11, porque no lo entiende. Dice, ¿qué dice todo este versículo? Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Dice, no entiendo. Mejor memorizo el 12. Y en ningún otro hay salvación. Pero el versículo 11 es clave para entender lo que Pablo está diciendo a los Corintios en el capítulo 3. No, nadie puede poner otro fundamento. El arquitecto no va a poner otro fundamento. Bueno, en un edificio no se pone dos fundamentos. En la construcción de un edificio se pone solo un fundamento. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Reprobada por los edificadores. Hasta ese momento los edificadores eran los israelitas. Y hasta el día de hoy, Israel como nación no reconoce a Jesucristo como el Mesías. Todavía siguen esperando al Mesías. Porque Jesús de Nazaret, Él no puede ser. Él es una piedra que hemos reprobado. Pero no se han dado cuenta que esa piedra reprobada por los edificadores, Dios lo ha convertido en cabeza del ángulo, en la piedra principal de fundamento del edificio que se llama iglesia. ¿Cómo así? Y el versículo 12 de Hechos 4 te aclara. Es que la razón es que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro, solamente en este Jesús. No hay otro fundamento, no hay otro. Si alguno de los servidores de Dios viene a querer poner otro fundamento aparte de Jesucristo, está cometiendo un gravísimo error y está confundiendo a la gente. Si alguien dice, sí, Jesús está bien, es una piedra, pero no creo que la piedra principal. O puede ser que sea una piedra grande, importante dentro del edificio llamado iglesia, pero aún no cumple con las medidas exactas, las dimensiones. Le falta un poquito más de ayuda a esta piedra. Y cuando alguien dice Jesucristo más buenas obras, estás desmereciendo el fundamento que Dios ha puesto para la iglesia, que es solo Cristo y nada más que Cristo. Cuando alguien dice Cristo está bien, pero hay que colocarle Cristo es el Redentor, sí, pero hay que aumentarle a un corredentor o una corredentora que lo apoye. Estás poniendo de fundamento a Cristo más alguien que vino colado de corredentor. Eso está mal. No hay otro fundamento, es solo Cristo. Solo en Él hay salvación. Ahora, cuando lleguemos al final de los tiempos, cuando toda la vida en la tierra pase y seamos encarados con nuestro Señor y Salvador, si usted ha recibido a Jesucristo de veras, si usted ya recibió a Jesucristo en su corazón, si usted ya le invitó al Señor Jesucristo a ser su Salvador, si usted ya se arrepintió ante Él de todos sus pecados por haber creído en Él como único y suficiente Salvador, entonces usted ha experimentado lo que se llama el nuevo nacimiento. Usted ya nació de nuevo, ya es una nueva persona en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Dice 2 Corintios 5:17. ¿Qué va a pasar con usted?
Bueno, se espera que usted madure espiritualmente, que ya deje de tomar leche espiritual solamente, o sea que ya deje de conformarse con leer la Biblia en lo que le dice un librito, que está muy bien, el librito, no está mal, no estamos desmereciendo a ningún tipo de devocional escrito, se llame A o B, como se llame su libro devocional, que le dice que lea de tal versículo a tal versículo, y si le dice que lea solo tres versículos lee. Y donde está más interesado, no tanto en leer lo que dice la Biblia, porque no entiende, quiere más leer lo que dice el comentario del librito y se queda reflexionando en lo que dice. Qué bonita historia que contaron ahí. Eso es leche espiritual, no está mal, pero está mal quedarse solo con eso. Ya es hora de dejar cualquier otro libro anexo y solo tomar la Biblia y no conformarme con los 3 versículos que me manda leer. A ver, para iniciar voy a leer todo el capítulo al menos. Y cuando el hambre espiritual le venga más, pues usted dirá, no me voy a conformar con el capítulo, quiero saber más. ¿Qué dice todo este libro? ¿Y qué dice cada uno de los 66 libros de la palabra de Dios? Eso ya es comer alimento sólido. Se espera que usted haga eso. Y que sirva a Dios de todo corazón. Y que edifique sobre el fundamento que ya es Cristo. Pero dice el versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, está bien, ¿no? Pero luego vienen cosas que no está bien edificar, como madera, heno y hojarasca. ¿Por qué los 3 primeros son válidos y los 3 últimos no? Porque dice que un momento, cuando estemos frente a Jesucristo, en el tribunal de Cristo, cuando Él recompense la obra que cada uno de nosotros ha hecho en su nombre, el versículo 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Menciona fuego. Por eso es que los 3 primeros, oro, plata y piedras preciosas, es bueno edificar con eso. Porque cuando venga el fuego, va a purificar esas piedras preciosas. Pero si yo sobreedifico sobre el fundamento que ya está puesto, que es Jesucristo, si yo sobreedifico con madera, con heno y con hojarasca, cuando venga el fuego que va a filtrar, que va a probar eso que yo hice para Jesucristo, se va a quemar, porque es madera, heno y hojarasca. Dice, si permaneciere la obra de alguno, estoy leyendo versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él, ese cristiano, sufrirá pérdida. O sea, al final no le quedará nada de todo lo que había presentado, de todo su servicio al Señor. Se quedó sin nada porque el fuego lo quemó todo, no dejó nada. Y va a sufrir pérdida. Si bien él mismo será salvo, pero aunque así como por fuego, o sea, se salvará a las justas, raspando, aprobando con la nota mínima, pero será salvo. ¿Por qué? Y aquí podríamos hablar de las recompensas y todo esto, pero en este momento no es el propósito, no es mi objetivo, y eso, de aquí hay mucho material para hablar sobre las recompensas que cada cristiano puede recibir, y mayormente se habla de eso, y eso de que será salvo así como por fuego, se dice de añadido. Pero yo más bien quiero tomar eso último, porque quiero demostrarles que el fundamento de nuestra salvación es Jesucristo. Se quema todo. Ese cristiano sirvió a Dios por muchos años en su vida cristiana. Va al cielo, el fuego prueba sus obras y resulta que todo lo que había hecho en el nombre de Cristo fue madera, heno y hojarasca. Y cuánto me gustaría que cada uno de ustedes que me esté escuchando, inmediatamente la pregunta lógica que cae por propio peso es, ¿y cómo sé si estoy sobreedificando y sirviendo al Señor con oro, plata o piedras preciosas, o cuando lo estoy haciendo con madera, heno o hojarasca? Por eso les digo que eso es materia de otro estudio que podría entregarles. Pero aquí lo que quiero que noten es que ese cristiano
que ahora quizá ustedes no saben cómo así, cómo se le quemó todo su servicio. ¿No va a recibir ninguna recompensa? No, porque todo se quemó. Pero lo interesante de todo esto es que él mismo sí será salvo. Así como por fuego, sea con la nota mínima, estará en el cielo y Dios no lo echará del cielo. ¿Por qué? Porque el fundamento de la salvación de un cristiano no son sus obras, sino su fe en Jesucristo. La salvación está en Cristo. Es la piedra angular y con el fuego no se quema. Y aunque el creyente pueda perder sus recompensas, no puede perder su salvación. Porque las recompensas están en base al esfuerzo, al mérito, y hay toda una enseñanza con eso, ya les dije. Pero al fin y al cabo tiene que ver con recompensa. La salvación nunca se menciona en el Nuevo Testamento como una recompensa. Se habla de la salvación como un regalo, un don de Dios. Y está anclado en Jesucristo. Ese regalo que es la salvación está cimentado, está fundamentado en el único fundamento que existe, que es Jesucristo. En ningún otro hay salvación. ¿Qué deberíamos nosotros hacer? Bueno, Filipenses capítulo 2 una vez más, versículo 4, Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, no estamos tan interesados en nosotros mismos, sino en los demás. ¿Quiénes son los que están interesados en sí mismos? Los niños, los bebés. Pon 2 bebés solamente. 2 bebés. No digo más. Solo pon 2 bebés en una misma cama, en un mismo lugar de juego, y solo coloca un juguete en medio de los 2. ¿Qué va a pasar? Ahí los vas a ver compartiendo, ¿no? No, dale, primero tú. Luego me lo das. No, no te preocupes. No, no, por favor. Tú primero. No, tú primero. No los ves a los bebés así. Cada uno agarra y dice mío y no quiere soltar. Cada uno está viendo por su propio bienestar y no por lo del otro. Pero el que ha madurado espiritualmente puede cumplir lo que dice Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Un cristiano maduro es aquel que ha dejado de centrar el evangelio en su persona y más bien está viendo cómo otros pueden ser bendecidos, beneficiados por el mensaje del evangelio. El cristiano inmaduro, el cristiano carnal, va a una iglesia y dice, a ver, ¿qué tal está esta iglesia para ver si me quedo o no? ¿Qué tal está esta iglesia? ¿Qué tiene lo que yo quiero? Ah, me gustan los asientos. Qué bonito, aquí hay aire acondicionado. Me gusta porque en esta iglesia yo llegué y todos me saludan. Me gusta esta iglesia porque todos se acuerdan de mí en mi cumpleaños. Me gusta esta iglesia porque cuando yo quiero todos me hacen caso. Me gusta esta iglesia porque cuando yo estoy enfermo me traen medicina a la puerta. Me gusta esta iglesia. Se da cuenta, ese cristiano evalúa si se quiere quedar con ese grupo de hermanos por lo que los hermanos hacen por él o por ella. Está evaluando en función a sí mismo. El cristiano maduro llega a una nueva ciudad, quiere buscar una iglesia, está buscando una iglesia, dice, ¿dónde puedo servir? ¿Qué hay para hacer? Y llega como nuevo y ya se presenta al líder de grupo o se presenta al pastor si es posible y dice, mire, soy nuevo aquí en la ciudad, quisiera comenzar a reunirme con ustedes en esta iglesia. Yo servía a Dios también en mi iglesia, allá en mi ciudad, y voy a extrañar servir. Por favor, cuente conmigo para lo que haya para hacer, lo que sea, ¿eh? Me llama y yo acomodo mis tiempos para venir. Si hay que hacer algo, cuente conmigo. Y está viendo cómo servir a los demás. Este es un cristiano maduro, que ha dejado de centralizar el evangelio en su persona y más bien está viendo cómo hacerlo del Filipenses 2:4, viendo por el bienestar de los otros.
Pero ¿cómo es que este cristiano es así? ¿Por qué es así? Porque está imitando a Cristo. Porque Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y de allí en adelante habla de cómo el Señor Jesucristo se despojó a sí mismo y se entregó hasta la muerte y muerte de cruz por amor a nosotros. Nunca estuvo viendo por su bienestar. Él estuvo viendo por el bienestar de los demás. Aún en la cruz, está colgado en la cruz y le están maltratando. Le están tratando de una manera que un ser humano no merece ser tratado. Y él, en vez de pedirle a su Padre Celestial, Señor, manda fuego para que los consuma a todos estos que me están crucificando, él está más interesado en ellos y está diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y estando en su agonía, todavía tiene el suficiente valor y hay en su pensamiento el cuidado por su mamá, y le dice al discípulo a cual él amaba, por favor, he ahí tu madre, y a ella le dice, he ahí tu hijo. Y desde aquella hora aquel discípulo recibió a María en su casa. O sea, hasta antes, pocos minutos antes de morir, él está viendo cómo va a quedar su mamá. ¿Al cuidado de quién? Esa es la madurez espiritual a la cual tenemos que llegar. En medio de las circunstancias difíciles, el centro de atención no somos nosotros. Nos gusta que oren por nosotros, nos gustan que nos llamen, nos gustan que nos traten, nos apapachen, nos hagan sentir el centro del universo. Pero la vida cristiana no es esto. La vida cristiana es qué tanto hago yo por los demás y no qué tanto hacen los demás por mí. Aunque los demás me hagan mal, yo tengo que seguir haciéndoles el bien y no ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Cuando alguien no recibe nada a cambio y sigue sirviendo y sirviendo y sirviendo, y más bien a cambio recibe desprecio, recibe indiferencia, no lo honran por lo que hace, esta persona está sobreedificando oro, plata y piedras preciosas, por lo cual un día recibirá recompensa. ¿Cuántos hermanos en Cristo, y algunos de ellos son parte siempre de nuestra oración aquí en la iglesia, y vemos su obra, su servicio que hacen? Enseñan la Biblia a la gente, comparten el evangelio, y a cambio muchas veces los desprecian, les tratan mal. Está buscando que otras personas tengan sus comodidades y ellos a veces se privan de sus propias comodidades para que los demás estén bien. Pero permanecen. No se han desanimado. Lo que están haciendo es sobreedificar oro, plata y piedras preciosas. Lo que está hablando el apóstol Pablo en este capítulo 3 es, hermanos, ya no podemos ser niños espirituales. Ya no podemos ser bebés solamente tomando leche espiritual. Ya es hora de comer alimento sólido. Ya es hora de que dejemos de seguir a hombres y hacerlos nuestras estrellas, cuando aquí el importante es Jesucristo. Y ya es hora de dejar de centrar el evangelio en nosotros y más bien ver cómo servir a los demás. Que haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y este Cristo Jesús, estando en su agonía del Getsemaní, antes de ir al Calvario, hizo una oración en San Juan capítulo 17 por sus discípulos y por todos aquellos que creerían en él por la palabra de los discípulos, y eso también nos abarca a nosotros, nos involucra a nosotros. Y si hay algo que el Señor Jesucristo oró en San Juan 17, es para que todos seamos uno en Cristo Jesús. Una unidad. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis conforme a la vocación con la que fuisteis llamados, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y nos da ahí algunas razones por las cuales necesitamos pensar que somos uno. Tenemos muchas cosas en común, cosas espirituales, por lo cual no deberíamos estar
resentidos unos con otros, sintiendo rechazo unos por otros, o pensando, no me tratan bien, a los otros sí, a mí no, a otros le dan, a mí no me dan, de los otros se acuerdan, de mí no se acuerdan. Es hora de dejar eso, eso es niñería. Eso es ser un bebé espiritual. Pero como ya los años de vida cristiana han pasado, ya no encajamos en la categoría bebé. Entonces somos unos creyentes carnales. Porque estamos con la misma actitud con la cual están las personas en los clubes sociales, en los centros de reunión, en las escuelas, en los centros laborales. Allí hay mucha disputa entre ellos. Hay mucho resentimiento porque el jefe favoreció a uno y no favoreció a otro. Porque el director del colegio le dio un cierto beneficio a un profesor y a ti que eres profesor no te dio ningún beneficio. Y hay esas rivalidades entre docentes o hay rivalidades entre otros trabajadores en otros centros laborales. Hay rivalidades entre miembros de familias en lugares donde Cristo no está presente. Eso no corresponde a nosotros porque no es el ejemplo que nos ha dado el Señor Jesucristo. Depositemos nuestra fe en Él. Si Jesucristo todavía no es su Señor y Salvador, ¿qué espera para recibir a Jesucristo en su corazón? Y si el Señor Jesucristo ya es su Señor y su Salvador, pues entonces desafíese usted mismo a no seguir en el mismo nivel espiritual. Desafíese a crecer y madurar por la causa de Cristo y por amor a otros. Porque su madurez espiritual, tarde o temprano, de una u otra forma, va a ser de bendición para los que están alrededor de usted.